¿ya? Aquí la herramienta que vamos a usar va a ser el compás y una regla, ¿ya? Vamos a empezar con la parte de altura. Hay ciertos conceptos que ustedes tienen que tener claros. La altura es una recta que se traza desde un punto A hasta el punto F de manera perpendicular, es decir, formando un ángulo recto. Eso significa perpendicular, formar un ángulo recto de una línea al pie del segmento, ¿ya? Trazar una altura en un vértice A del segmento AB. Acá vamos a ir viendo los pasos para poder ir realizando cómo trazar la altura en este segmento. Primero trazamos un segmento AB de cualquier medida, ¿ya? No muy largo. ¿Para qué? Para que los arcos, ¿cierto?, no les salgan fuera de la hoja, ¿ya? Es recomendable de unos, no sé, pues 5 centímetros puede ser, ¿ya? El segundo paso. Con un radio, que es la abertura del compás cualquiera, ¿ya? Esa abertura del compás, recuerden que acá tenemos la punta, donde está el vértice A, esa es la punta, es decir, el compás tiene una puntita que es como un alfiler donde uno tiene que hacer el centro. Aquí hacemos centro en A, ¿ya? Que es la punta del compás, y en la otra parte está la punta del lápiz, ahí se los puse también, ¿ya? Entonces hacemos ese arco para poder ir realizando, ¿ya? Y más abajo yo le puse con rojo el arco que se formó y se intersectó en el punto C al segmento AB, ¿ya? Le puse letras para que ustedes vayan siguiendo mejor la clase, ¿ya? El tercer paso. Con el mismo radio se hace centro en C. ¿Ve? Por eso que es importante las letras. Hacemos centro en C, es decir, ponemos la punta del compás en C y hacemos otro arco, ¿ya? Que se intersecta en D. Si ustedes se fijan, el segundo arco pasa por A, tiene que pasar por A, ¿ya? Entonces se intersectan en ese punto D. Ahí tenemos ya dos arcos realizados que se intersectan. La idea de todos los arcos que ustedes están haciendo es que se vayan intersectando, ¿ya? ¿Cuál es el cuarto paso? El cuarto paso se mantiene el mismo radio y se hace ahora centro en D. En la letra D ponen la punta del compás y realizan este otro arco, ¿ya? Y se intersecta con el arco, con el primer, digamos, arco en E, ¿ya? Se hace centro en D y se traza un arco intersectando al primer arco en E, ¿ya? Por lo tanto, ya tenemos ahí dos puntos. El quinto paso. Manteniendo el mismo radio, es decir, la misma abertura del compás, se hace centro ahora en E, ¿ya? Ponemos la punta del compás en E y se traza el otro arco, ¿ya? Intersectando al anterior en F y lo tenemos ahí arriba. Otro punto más, ¿ya? Y el sexto paso, acá dice con una recta, pero es con una regla, ¿ya? Con una regla se unen los puntos A y B. No, A y F. La línea roja trazada es la perpendicular trazada en el vértice A, ¿ya? Es decir, AF viene siendo la perpendicular en A al segmento AB. Por lo tanto, el ángulo en A mide 90 grados, ¿ya? De esa manera, entonces, trazamos una perpendicular. Observación. Dice, también se pueden trazar las alturas en un triángulo o solo en un segmento utilizando solo una escuadra, ¿ya? Acá tenemos, les puse yo el dibujo de una sola, tenemos acá la escuadra. Recuerden que esas dos partes, hay dos tipos de escuadra, una que es de 45, 45, 90 y el otro es 90, 60 y 30, ¿ya? No importa cuál sea, pero ustedes hacen coincidir una parte de la escuadra con el lado, en este caso AB, y la otra parte con el vértice C, y luego se une, ¿ya? CD viene siendo la altura, entonces, correspondiente al lado AB.
Luego esa misma escuadra, ustedes ponen una parte en este lado, en B, y el otro lado lo hacen coincidir con C, y de ahí entonces nos van realizando. Yo lo hice solamente con un lado para que esto no me saliera tan largo, porque el tiempo acá es otro. ¿Ya? Dice, para trazar la altura CD se hace coincidir el lado de la escuadra que forma el ángulo recto con el lado AB y con el vértice C. Este procedimiento se hace con cada lado del triángulo. ¿Ya? Ustedes también lo pueden realizar en un triángulo cualquiera. Rectas paralelas. Dos rectas son paralelas y son equidistantes entre sí, es decir, están a una misma distancia. Cuando uno habla de rectas paralelas, por lo general uno lo lleva a las líneas del tren, ¿ya? Aunque se tengan curvas, qué sé yo, las líneas del tren siempre van a estar a la misma distancia, ¿ya? Esas son rectas paralelas. O también, por ejemplo, las rejas de las ventanas, que tienen los fierritos hacia abajo o en forma horizontal, también están a una misma distancia. Esos son ejemplos de rectas paralelas, ¿ya? Primero, ¿cómo vamos a trazar rectas paralelas? Primero se dibuja una recta y se marca un punto P fuera de ella, ¿ya? Se trazará una paralela a L que pase por este punto. Nuevamente tenemos el compás, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos una recta L y ahí está el punto P, ¿ya? Y vamos a realizar entonces un arco. Esta es la abertura del compás, ahí se ve mejor. La abertura tiene que, se supone esta abertura tiene que ser lo suficientemente grande y de tal manera que si yo voy a hacer un arco, me tiene que intersectar a la recta L, ¿ya? Segundo paso. Se abre el compás con una abertura suficiente como para cortar la recta L y se hace centro en P. Y ese arco intersecta la recta en A. Acá tenemos. Ahí tenemos en la punta del compás, lo giramos y nos cortó, ¿cierto?, en el punto A la recta L. Tercer paso. Con el mismo radio, es decir, la abertura del compás que se tomó anteriormente, ahora se hace centro en A y se traza un arco. Este debe pasar por P e intersecta L en B. ¿Ya? Tenemos entonces, ahora hacemos centro en el punto A y con la misma abertura entonces se hace coincidir o tiene que pasar por P y se intersecta ahora L en B. Profesor, baje la hojita. Cuarto paso. Con el compás, con la misma abertura, ya la distancia BP muestra la figura y se traza un arco en P. Es decir, ahora tienen que tomar la distancia con el compás desde B hasta P, ahí ustedes acomodan la abertura, ¿cierto? Esa distancia de B hasta P tiene que coincidir, esa distancia. A lo mejor no es la misma de la anterior, ¿ya? Por eso que tienen que acomodar el compás ahí de esa forma. El quinto paso. Ahí está. Con el radio, ¿cierto? BP que teníamos anteriormente se hace ahora centro en A y se traza un arco pequeño sobre el arco que ya tenía, intersectándolo en C. Ahí tenemos el otro punto que es C. Ya. Recuerden, primero teníamos que tomar el radio, la abertura desde B hasta P, luego hacemos con ese radio centro en A y trazamos entonces el arco. Este arco tiene que ser pequeño para que se intersecte solamente con el arco que ya está trazado en A. ¿Ya? Es solamente eso. Sexto paso. Se unen los puntos P y C con una regla y se traza la recta. Ahí tenemos la recta, la escuadra, lo trazamos y ahí me queda PC. Por lo tanto, la recta PC que quedó acá en rojo es paralela a la recta L o a la recta AB que queda acá abajo. ¿Ya? Si ustedes toman la distancia en forma perpendicular de P hasta L y de C hasta L, tiene que tener la misma distancia. ¿Ya? Eso es como trazar paralelas.
Veamos ahora la otra parte que es la bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Es el rayo que divide a un ángulo en dos ángulos congruentes o de igual medida. Generalmente en geometría utilizamos la palabra congruente para determinar que dos ángulos tienen la misma medida o miden igual, ¿ya? Primero, ¿cuáles son los pasos? Estos son lo importante que ustedes vayan adquiriendo, seguir estos pasos. Dice, primero se dibuja un ángulo cualquiera, como el de la figura. Acá tenemos el ángulo AOB. Se hace centro en O, es decir, ponemos la punta del compás en O, y tomamos una abertura arbitraria, que no sea ni muy grande ni muy pequeña, ¿ya? Y se traza un arco que intersecta ambos lados del triángulo. Ahí yo les puse los puntos, se intersectó en S, en OA, y en R, en OB. Segundo paso. Con la misma medida, ya del compás se hace ahora centro en R y se hace un arco que quede en el interior del ángulo. En el interior significa ahí donde está apuntando el lápiz. Eso significa entre las rectas OA y OB. Porque ahí vamos a trazar la bisectriz. ¿Ya? Tercer paso. Con la misma medida anterior, es la abertura del compás, ahora se hace centro en el punto S y se traza un arco de tal forma de que se intersecte con el arco anterior. Y ya ahí le pusimos una letra y se llama T. Ese punto donde es la intersección de los dos arcos ya realizados es el punto T. Y por último, el cuarto paso, se une entonces con la regla los puntos O, aquí puse P, anteriormente era T me parece, P, ¿ya? Es decir, la intersección de los dos arcos con el vértice. Y aquí tenemos ya dibujado entonces el ángulo AOB, ¿cierto? Con la bisectriz OP le puse acá. Y por lo tanto el ángulo OBP va a tener la misma medida que el ángulo POA, ¿ya? OAOP, OAOP. Esos dos ángulos son congruentes, es decir, tienen la misma medida, ¿ya? Es decir, que si yo tengo un ángulo de 30 grados, yo trazo la bisectriz, cada ángulo chiquitito que me queda ahí va a medir 15 grados. Eso significa que se divide por la mitad, ¿ya?